Hola, bienvenidos a Edificándonos. Seguiremos estudiando el libro de los Hechos, ahora en el capítulo número 9 de los versículos 32 al versículo 43. Estos versículos son muy interesantes debido a que lo que estábamos viendo en los versículos anteriores era la conversión de Saulo, ahora llamado el apóstol Pablo, y todo lo que sucedió en esa circunstancia. Sin embargo, lo que vamos a estar viendo ahora es como que la película cambia y nos va a mostrar lo que está sucediendo con el apóstol Pedro. Y a Pedro lo vamos a encontrar justamente aquí en los versículos 32 en adelante y fuertemente en el capítulo 10, 11, producto de que vamos a estar viendo estos capítulos muy interesantes respecto a la conversión de los gentiles y cómo son aceptados por Dios en el Evangelio, pero eso ya lo veremos en ese capítulo. Esto como preámbulo lo vamos a encontrar en los versículos 32 al 43, es que el apóstol Pedro va a viajar por todas aquellas regiones, dice el versículo 32, y vino también a los santos que vivían en Lidia. Bueno, la ciudad de Lidia estaba a unos 32 kilómetros al noroeste de Jerusalén. Y la presencia de los santos aquí, como es mencionado en este versículo, es probable que sea el resultado de la predicación de Felipe. Si nosotros nos devolvemos al capítulo número 8 y vamos a ir a los versículos finales de este capítulo, en el versículo 39, dice que al salir ellos del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y no lo vio más el eunuco, que continuó su camino gozoso. Pero Felipe se encontró en Azoto y por donde pasaba anunciaba el Evangelio en todas las ciudades desde que llegó hasta que llegó a Cesarea. ¿Qué encontramos aquí? Lo vamos a ver también en el mapa. Es que Pedro se encontraba en Jerusalén. Y según el versículo 32, Pedro viajó por estas regiones, es decir, por estos sectores que dan hacia el sector de la costa, y vino a los santos que vivían en una ciudad llamada Lidia. Pero vimos recién que Felipe, cuando después de ser convertido el eunuco, fue llevado entonces a Azoto. Y esa ciudad está justamente en estos sectores de la costa, muy cerca de Lidia. Hemos de suponer entonces que Felipe se fue predicando el Evangelio, según lo que nos dice acá el versículo 40 del capítulo 8, que anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Cesarea Marítima está más al norte, podemos verlo acá en el mapa. Lo que nos ha de suponer de que Felipe se fue predicando en toda esta área de la costa. Y justamente Lidia se encuentra también acá. Entonces, cuando el apóstol Pedro llegó justamente a esta ciudad, a estas regiones, todas estas ciudades que estaban ahí, estaba Jope, estaba Lidia, estaba Azoto, Emaús también está por ahí cercano, es que encontró a los santos que vivían ahí. Y allí encontró a un hombre llamado Eneas, que había estado postrado en cama por 8 años, porque estaba paralítico, según el versículo 33. Encontramos a este hombre paralítico hace 8 años. Es decir, tenemos una situación bastante complicada de salud, paralítico, lo que nos muestra que estaba en cama. Y Pedro le dijo a Eneas: Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y al instante se levantó, y todos los que vivían en Lidia y en Sarón, que era otra ciudad, lo vieron y se convirtieron al Señor. Los antecedentes que tenemos de este hombre, Eneas, es que estaba postrado en cama por 8 años. Mucho tiempo. Era sabido por todos, por sus cercanos, por su familia, por aquellos que vivían donde él estaba ahí en Lidia.
Así que lo conocían, era un hombre que estaba postrado, no se podía levantar, no se podía hacer nada con la medicina de entonces, ni tampoco con la nuestra en los días de hoy. Estaba paralítico. Y es Pedro entonces el que va a este lugar donde estaba él y le dice: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Pedro, como en otras ocasiones, señala que es por el poder de Jesucristo que este hombre va a ser sanado. Y esto nos recuerda lo que sucedió también en el capítulo 3 del libro de los Hechos. Acompáñeme ahí, capítulo número 3, donde encontramos la curación de un cojo. Y dice que este hombre, se recuerdan, estaba pidiendo limosna y el apóstol Pedro estaba con Juan y le dice entonces: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, anda. O sea, por la autoridad de Jesucristo. No fue por Pedro. No fue porque él era maravilloso y él tenía todo esto. No, él dice que reconoce que es por la autoridad de Jesucristo, por el poder de Jesucristo, que este hombre va a ser sanado, este cojo, ¿no? Y dice: y tomándolo de la mano derecha lo levantó, y al instante sus pies y tobillos cobraron fuerza. Fue una curación instantánea, lo mismo que ahora, volvemos al capítulo 9, encontramos a Eneas y dice que al instante se levantó. Fue instantáneo. Fue, como señala la Biblia, milagros de Dios. No como los modernos, no como aquellos que andan sanando muelas, dolores de cabeza, o que le echan la culpa a la persona que no tiene suficiente fe y entonces esa es la razón de por qué no se ha sanado. Aquí vemos todo lo contrario. Estos son milagros verdaderos, milagros que vienen de la mano de Dios. Por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, este hombre que llevaba 8 años paralítico se levantó, según el versículo 34, inmediatamente. Los testigos, todos los testigos, los que estaban ahí, pudieron ver que esto fue sobrenatural. Pedro no le dijo: quédate en cama, te vas a ir sanando de a poco, a medida que pasen los días te vas a ir fortaleciendo. Eso no son los milagros bíblicos. Los milagros bíblicos son instantáneos. Instantáneos. Se levantó. Y todos los que vivían en Lida y en Sarón, aquí nos va a mostrar entonces lo que pasó ahora en la ciudad, producto de que este hombre fue sanado de su enfermedad. Lida y Sarón. Sarón es la forma del Nuevo Testamento de Sharón, el nombre de una llanura fértil que corre a lo largo de la costa mediterránea desde Jope hasta el monte Carmelo. Lidia está ubicada en esta llanura, pero la gente de esta llanura vio lo que Pedro había hecho. Por el poder del Señor había sanado a este hombre. Lo vieron, dice el versículo 35. ¿Y qué sucedió a causa de eso? Se convirtieron al Señor. A propósito de convertirse, recordemos que en el capítulo número 3 del libro de los Hechos, en el versículo 19, el apóstol Pedro dijo: por tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que sus pecados sean borrados, a fin de que tiempos de alivio vengan de la presencia del Señor. Convertirse, según lo que dice acá el versículo 35. Convertirse, volverse al Señor, obedecer el Evangelio. Y ya sabemos qué es lo que hay que hacer. El mismo Pedro nos dijo antes en el capítulo 2. Dijo entonces: cada uno de ustedes, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dice, arrepiéntanse, sean bautizados para el perdón de vuestros pecados. Para el perdón de vuestros pecados. Y luego en el 3:19, vuelvo a repetir, dice: por tanto, arrepiéntanse y conviértanse.
Convertirse significa obedecer al Evangelio, ir a las aguas del bautismo, según el capítulo 2, versículos 37 y 38. Entonces, estas personas que están aquí, en el capítulo 9, versículo 35, Lucas solamente nos dice, se convirtieron al Señor, significa entonces que obedecieron al Evangelio y fueron a las aguas del bautismo para el perdón de sus pecados. Ahí es cuando uno se convierte, cuando son perdonados los pecados y entonces andamos en una vida nueva. Vieron estos milagros. Los milagros, como dice el escritor de los Hebreos, y me acompañan ahí al capítulo número 2 de los Hebreos, y vamos a leer del versículo 3 y también el versículo 4. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual después que fue anunciada primeramente por medio del Señor, nos fue confirmada, aquí atento a esto, nos fue confirmada por los que la oyeron, los apóstoles. Dios testificó junto con ellos, con los apóstoles, tanto por señales como por prodigios y por diversos milagros, y por dones repartidos del Espíritu Santo según su propia voluntad. El Espíritu Santo repartía dones según su propia voluntad, y los apóstoles entonces realizaban señales, prodigios y diversos milagros para confirmar la palabra, según lo que está diciendo Hebreos en el capítulo número 2, versículos 3 y 4. Entonces, volviendo acá al capítulo número 9, cuando toda esta gente que vivía en Lida y en Sarón lo vieron, se convirtieron al Señor, porque al ver se dieron cuenta que el poder que emana de nuestro Señor Jesucristo por la autoridad de Él, usando a Pedro como instrumento, era real, era único, era grandioso, era maravilloso. Y se dieron cuenta que el mensaje predicado por el apóstol también era real. Había que obedecer, y por eso se convirtieron. Luego el versículo 36 nos va a pasar a otra escena donde nos va a mostrar aquí que había en Jope, otra ciudad, es una ciudad que ya es costera, está en la costa y lo podemos ver en el mapa. Había una discípula llamada Tabita, que traducido al griego es Dorcas. Aquí es muy interesante porque Lucas nos va a relatar que esta discípula, al decir discípula, era cristiana, esta discípula, Tabita, que traducido al griego es Dorca. ¿Qué significa eso? Que Tabita era el nombre en arameo. Lucas nos hace la traducción de Dorcas en griego, y algunas traducciones en español ya nos ponen lo que significa en español, que es gacela. Entonces, Dorcas significa gacela en el español, pero Lucas nos da aquí un detalle lingüístico, nos dice entonces que Tabita era el nombre entonces en arameo y traducido era Dorcas. Dice el texto que en Jope, y Jope estaba aproximadamente a unos 56 kilómetros al noroeste de Jerusalén, muy cercano a Lida, donde estaba el apóstol Pedro. ¿Ya? Volvamos al relato. Esta mujer era rica en obras y de caridad que hacía continuamente. Era una mujer que hacía mucho bien a los demás. Y sucedió que en aquellos días se enfermó y murió, y lavando su cuerpo lo pusieron en un aposento alto. Hicieron todo el ritual, esta mujer murió. Obviamente la tristeza de aquellos que le rodeaban, era una mujer de mucha caridad, de muy buenas obras, cosas que agradan a Dios. Y como Lida estaba cerca de Jope, y los discípulos sabían que Pedro se había quedado ahí en Jope, dice, al oír que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres rogándole, no tarde usted en venir a nosotros. Entonces los hermanos que estaban ahí envían a 2 para ir a buscar a Pedro, que está muy cerca de la ciudad donde estaba Tabita, ya fallecida,
en Jope, y van a buscar al apóstol Pedro. Quizás, aquí podemos pensar de que habían dos opciones. Quizás lo llaman para que venga Pedro y les consuele ante el dolor tremendo. Y por otro lado, quizás lo estaban llamando porque entendían que Pedro podía resucitar a Tabita. Entonces estos hombres que fueron hasta allá llegaron donde Pedro y le rogaron diciendo: no tarde usted en venir con nosotros. Entonces Pedro se levantó y fue con ellos. Cuando llegó, lo llevaron al aposento alto, dice ahí. ¿Dónde lo llevaron? Al aposento alto, donde habían puesto el cadáver. Y todas las viudas lo rodearon llorando, mostrando todas las túnicas y ropas que Dorcas solía hacer cuando estaba con ella. Era tanto el amor que le tenían a esta mujer, que las viudas que estaban ahí, que estaban llorando muy apenadas, le mostraban todo lo que esta mujer hacía para poder ir en caridad y ayudar con buenas obras a aquellos que necesitaban. Versículo 40. Pero Pedro, haciendo salir a todos, se arrodilló y oró. Pedro hizo salir a toda la gente que estaba ahí en el cuarto, no se quedó nadie, y oró. Se arrodilló y oró. ¿Por qué se arrodilló y oró Pedro? Probablemente para pedir ayuda de lo alto, para orar a Dios, orar al Señor y pedirle su ayuda con lo que va a suceder enseguida. Y se volvió al cadáver y le dijo, le habló al cadáver. La persona está muerta, pero le habló, dice el versículo. Y le dijo, levántate, Tabita. Otra versión dice, Tabita, levántate. Y Tabita responde al mensaje de Pedro. Pedro le está hablando a un muerto, pero oyó y respondió. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Se incorporó. Esto nos recuerda el relato de Lucas capítulo 8, versículo 49. Acompáñeme a Lucas capítulo 8, versículo 49 al 56. Mientras Jesús estaba todavía hablando, vino alguien de la casa de Jairo, oficial de la sinagoga, diciendo, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Pero cuando Jesús lo oyó, le respondió, no temas, cree solamente y ella será sanada. Al llegar Jesús a la casa, no permitió que nadie entrara con él, sino solo quien entró, Pedro, Juan y Jacobo. Así que Pedro había estado presente en una situación muy similar a la que él se encuentra ahora. Y el padre y la madre de la muchacha también estaban ahí. Todos la lloraban y lamentaban. Pero él dijo, no lloren, porque no ha muerto, sino que duerme. Y se burlaban de él, se burlaban del Señor, sabiendo que ella había muerto. Pero él, tomándola de la mano, clamó diciendo, niña, levántate. Entonces le volvió a ella su espíritu, se levantó al instante, y Jesús mandó que le dieran de comer. Sus padres estaban asombrados, pero él les encargó que no dijeran a nadie lo que había sucedido. Volvió el espíritu. De la misma forma en que es resucitada la hija de Jairo, ahora es resucitada esta mujer, Dorcas. Le volvió el espíritu al cuerpo. Tabita, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Versículo 41. Él le dio la mano y la levantó. O sea, además que fue testigo, además que sucedió todo esto, le toma la mano, la levanta, está viva. No es un espíritu, está viva. Y llamando a los santos, o sea, a los cristianos que estaban ahí, y a las viudas, la presentó, ¿cómo la presentó? Viva, resucitada. Esto fue tan grandioso que se supo en todo Jope, según el versículo 42. En todo Jope se supo, en toda la ciudad.
Y muchos, ¿qué sucedió? Creyeron en el Señor, producto del milagro. Muchos creyeron en el Señor y eso no hace más que confirmar lo que Marcos nos dice al final del Evangelio, en el capítulo 16, versículo 20, y ellos salieron y predicaron por todas partes, colaborando el Señor con ellos y confirmando la palabra por medio de las señales que la seguían. Los milagros, las señales, era para confirmar la palabra. Las personas al ver esto sobrenatural, increíble, maravilloso, espléndido, no había otra que darse cuenta que el mensaje que estaban entregando era real, era correcto. Había que obedecer, porque sus ojos no podían creer lo que estaba sucediendo. En este caso, un muerto había resucitado y muchos creyeron en el Señor. Y este creer en el Señor no es ni más ni menos que lo que sucede también en el versículo 35. Se convirtieron al Señor. Creer no se... ya creo, listo. Era tan impresionante esto que el creer era obedecer. Creer, obedecer. Obedecieron al Señor, se convirtieron al Señor y ya vimos antes que es lo que tienen que hacer. Arrepentirse de sus pecados. Ir a las aguas del bautismo para el perdón de ellos. Eso es lo que hizo toda esta gente. Pedro, dice el versículo 43, se quedó en Jope muchos días. No sabemos cuánto tiempo, pero muchos días, dice Lucas. En la casa de un tal Simón, que era curtidor, o sea, que trabajaba con pieles. Y este va a ser la antesala de lo que vamos a ver en los próximos capítulos, capítulos 10 y 11. Está en Jope, en la casa de un tal Simón que era curtidor y que sabemos, y es interesante notar, que los judíos veían a los curtidores o a este trabajo de trabajar con las pieles como una ocupación impura. Y Pedro estaba ahí con él, se quedó muchos días. Y dije, esta es la antesala de lo que va a pasar ahora, en el capítulo 10. Lo que es puro, lo que es impuro. Así terminamos esta sección del capítulo 9, versículo 32 al versículo 42. La curación de un hombre que estaba 8 años postrado en su cama, paralítico, y luego fue resucitada Tabita. ¿Quién hizo todo eso? El apóstol Pedro, por el poder de nuestro Señor Jesucristo. Hasta el próximo capítulo.